Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos viendo en esta oportunidad la segunda parte del tema, el cinto de la verdad. En la primera exposición vimos la necesidad de responder una pregunta clave para tener victoria en la vida cristiana. ¿Mueren todos los cristianos con pecado en el corazón? Alguien dirá, ¿y por qué? Para tener victoria. Bueno, porque tal el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Las doctrinas modelan el pensamiento y el pensamiento modela la conducta. Y finalmente, seremos juzgados por nuestra manera de pensar y por nuestras acciones, por nuestras conductas. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esto incluye santidad en la mente y santidad en el sentido conductual. Cuando tenemos conciencia de la sangre de Cristo, de que esa sangre cubre nuestros pecados, pero también del valor de esta sangre, en el sentido de que no podemos pisotearla. La Biblia establece que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y que Dios no tendrá por inocente al que tome la sangre de su Hijo como cualquier cosa, al que pisoteare o al que pisotee la sangre del Cordero. Es una sangre valiosa y preciosa. Esto no es un juego, esto es algo realmente solemne. Usted no puede cubrir con la bandera de una nación a un delincuente, no, a un asesino. Por más buenas obras que pudo haber hecho, a un delincuente no se le cubre con los símbolos patrios y sobre todo con lo que representa una nación, con su emblema, su bandera. Esto realmente es abominable. Entonces usted no puede cubrir con la sangre del Cordero a uno que vivió una vida de impiedad. Es una profanación, es un pecado de profanación, es un pecado grave. Una de las cosas que hará el anticristo, y que ya lo está haciendo, porque el espíritu de la iniquidad ya está, es la profanación. Y la profanación es muy sutil. No solamente la profanación de ir a las cosas sagradas y corromperlas, como hicieron muchos emperadores, y en el tiempo de los macabeos también hay un personaje pintoresco que quiso quitar todo lo relacionado con Dios y su culto. Gracias a Dios que no lo logró. Una familia se comprometió con los emblemas de Dios. Pero hoy en día encontramos personas precisamente que tratan de hacer una especie de híbrido. Y algo que hemos observado es mezclar, ¿verdad?, los íconos de Dios, íconos santos, hombres santos, con los profanos. Lo he visto en hombres llamados de reputación, hombres de Dios. Mi familia se ha dado cuenta, mi hijo William, por ejemplo, alarmado, me dice, papi, ¿cómo puede ser posible que un hombre como este, que estuvo muy cerca de nosotros, por cierto, y que nosotros estuvimos muy cerca de él, puede colocar a Saúl juntamente con Jonás o con Sansón? ¿Cómo usted puede, como hace John Piper en su libro Cuando las tinieblas no se disipan, que pone una cantidad significativa de hombres piadosos, pero en el centro o en la parte final coloca a un personaje de la historia inglesa? Este personaje murió de manera necia y fatal, con intentos recurrentes al suicidio. Y finalmente, al parecer, lo logró. Y es tan descarado el autor de ese libro, porque es un descaro intelectual, que de manera sutil compara a este personaje con Jesús o con Pablo. Es decir, así como el Padre abandonó a Jesús, así al parecer Dios abandonó a este personaje de la literatura inglesa. Este personaje que se trata precisamente en el libro La nobleza de Dios. Dentro del índice, si usted pues llega a adquirir este material, usted va a encontrar precisamente un capítulo 18,
La triste historia de William Cooper y una apología sin sentido. Sí, es una apología de Piper a William Cooper. Entonces, ¿por qué lo hace? Entonces, no solamente Piper, que tiene una influencia tremenda, vende más de 5 o 10 millones bueno, vende libros y se adquiere un resultado de más de 5 o 10 millones de dólares, según hemos entendido. Pero movimientos femeninos que tienen su influencia en América Latina, cuando usted va a la página, copian de John Piper la experiencia o la historia de William Cooper y lo dan como un hecho y entonces lo extienden a todas las personas que vivieron y murieron como William Cooper. William Cooper pudo haber sido un novelista tremendo en la literatura inglesa, pero William Cooper incurrió en los misterios, en los mundos oscuros. También tuvo una relación incestuosa, no aprobada por la familia. Es decir, que cada individuo que muere de manera fatal tiene su historia. Entonces usted no puede mezclar a un William Cooper con hombres de Dios de la historia, por ejemplo, un Spurgeon, usted no puede ponerlo allí, usted no puede poner la depresión de Spurgeon, ¿verdad? Que en efecto se deprimió y que sufría de la gota, según señala su biografía y destaca Martyn Lloyd-Jones en su libro acerca de la depresión espiritual. Pero pues Spurgeon murió y vivió exitosamente y condenó precisamente este punto en cuestión. No puede colocar a un Jonathan Edwards, que también luchó, o un David Reiner, quien fuera hijo político, es decir, era el novio de la hija de Jonathan Edwards. Usted no puede colocarlo juntamente con William Cooper. Eso es una profanación, pero lo hace de manera muy sutil y en el libro uno se da cuenta que él va preparando el terreno para vindicar a William Cooper. Y usted dirá, ¿por qué William Cooper? ¿Por qué se le coge con William Cooper? No es William Cooper, es que en su comunidad en Minnesota, en su iglesia, ya más de 3 personas se suicidaron o se han suicidado. Entonces hay un problema de conciencia y cercanos a él, muy cercanos a él. Entonces, de ahí es que usted ve esa carga de conciencia. Un hombre que escribe de una manera maravillosa, sed de Dios, hambre de Dios. Son libros muy interesantes. De hecho, el libro acerca del COVID-19, coronavirus y Cristo, un libro muy bonito, muy interesante, muy edificante. Uno dice, ¿y cómo puede ser que un hombre de ese nivel haya caído tan bajo en un pecado, por así decirlo, de profanación? Entonces estamos en el tiempo de la profanación. Estamos en el tiempo de la vindicación de los malos. Yo digo y pienso que algunos evangélicos, porque de los papistas, ¿verdad? Podemos esperar muchas cosas. ¿Por qué? Porque se llevan de la tradición y hay muchas supersticiones. Pero en una comunidad donde se está exponiendo al consejo de Dios, donde esta comunidad se está exponiendo el consejo de Dios, no se espera. Se va a llegar al punto de la victimización del diablo y sus demonios, porque estamos viendo que están victimizando a personas que han estado en las filas de la iglesia, es decir, en la esfera del reino, han declarado su inclinación homosexual y algunos han terminado con su existencia, y entonces un grupo de personas en las redes sociales que tienen una gran influencia como usted no se puede imaginar. Por eso alguien dijo que las redes sociales son tan perniciosas y uno está metido en ellas y uno a veces se pregunta qué hacer, si seguir en las redes sociales o salir de esas redes, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, la sal tiene que estar incrustada en medio de ese cuerpo corrompido de la sociedad y la luz tiene que alumbrar en las tinieblas. Entonces, los que comentan en las redes sociales vindican a estas personas que han apostatado de la fe. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está la empatía con la gloria de Dios? ¿Dónde está el exaltar a Dios? No están leyendo la epístola a los hebreos, no están leyendo la primera carta a los corintios que dice, no juntéis con ninguno que llamándose hermano sea adúltero, fornicario, homosexual, ni aun comáis. O la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, o la carta de Judas, o la primera y segunda carta de Pedro, la primera y segunda carta de Tesalonicense, o los evangelios, la forma firme y estricta, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo
presentó la gracia, hijo de perdición. Pablo dice, no es de toda la fe, los entregó. Condenación eterna, endurecimiento de corazón. Pelea la buena batalla de la fe, naufragaron. Sí, estamos hablando de términos, de expresiones que son contundentes para poder darnos cuenta que esto es una guerra espiritual, que hay infiltrados dentro del campamento cristiano. Y que el que esté firme, mire que no caiga. Habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo, dice Pablo, vaya a ser descalificado. Oiga la dimensión de esta pelea. Dice, si un ángel del cielo o yo mismo sea anatema, si le trae un evangelio diferente. Pero usted ha llegado a un punto de idolatrar a hombres. Manténgase firme en la verdad de Dios. Lea su Biblia. Es su Biblia la que usted tiene que leer. Y cuide su corazón. No puede haber evangelio. No puede haber evangelio sin Biblia. El evangelio es la Biblia y la Biblia es el evangelio. Cristo es la Biblia. Sí, todo lo que usted va a ver allí es Cristo, Cristo por todo lugar, que vino a librarnos del pecado y de la condenación y llevarnos a una relación maravillosa, excitante con nuestro Padre amante, un Padre maravilloso, un Padre glorioso. Bueno, entonces continuamos con el tema. La pregunta, ¿mueren los cristianos con pecado en el corazón? Porque hay una doctrina que se ha infiltrado en el campamento cristiano que dice que los creyentes todos mueren con pecado en el corazón. Es aberrante escuchar de un hombre que fue mi maestro, para mí uno de los mejores teólogos, endosar un documento, un artículo que salió en internet y enviárselo a los principales líderes de su comunidad, de su iglesia, en donde el autor decía que los creyentes mueren con miles de millones de pecados en el corazón. Y uno se pregunta, ¿pero será el diablo ese creyente o esos creyentes? ¿Y cuál fue la obra que hizo Cristo en el corazón? ¿Cómo es posible eso? Usted dirá, es una hipérbole. No. Él está tratando de ganar el argumento y de defender un punto. ¿Cuál punto? Bueno, que así como alguien se suicida y muere en esa condición, porque es más que un pecado, en esa condición, ¿qué más da? Los creyentes todos morimos con miles. ¿Qué es lo que estamos condenando? Si toditos morimos. Y ese pastor dice que ese es un artículo bueno y con un corazón pastoral. No, es un corazón diabólico, preñado por el diablo. ¿Sí? ¿Cómo usted puede decir una cosa así? Para justificar un acto tan vil que atenta contra la gloria de Dios. Vuelva otra vez a Stephen Charnock. Primero vuelva a las Escrituras. Vuelva a Parker. Vuelva otra vez a las enseñanzas de Spurgeon que usted tanto compartió y enseñó. Vuelva otra vez sobre sus pasos a la senda antigua. Mire lo que enseñó San Agustín acerca del tema. Usted no ve que se ha distanciado de la senda histórica. Lea la Confesión de Fe de Londres. Lea la Confesión de Fe de Westminster. Léala. Usted va a ver que los cristianos renuevan su arrepentimiento y que no mueren de esa manera. Pero William Gurnall, qué tremendo. William Gurnall trató este asunto. Y espero contar con vuestra paciencia, porque poco a poco vamos a ir considerando este punto de tanta importancia. Estoy leyendo del libro La nobleza de Dios, vivir o morir. Y si usted me dice, o me preguntase, Pastor Bayonet, ¿cuál capítulo usted cree que es clave? Bueno, todos son importantes. 3 años, más de 3 años, 4 años dedicados, concentrados a presentar este material, investigaciones profundas de la historia, investigaciones desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista de la psicología, pero siempre apegado al texto sagrado, porque este es un libro con una influencia cristiana, sustentado en la verdad de Dios, en la Biblia. Yo le recomendaría el capítulo 3, el cinto de la verdad. Creo que ahí es que está la clave, el cinto de la verdad. Vamos a ver entonces poquito a poquito. Trascendencia del combate. Eso es importante entenderlo. Trascendencia del combate. Y el santo apóstol Pablo, con carácter de urgencia, nos ordena tomar el cinto de la verdad. Ceñida vuestras cinturas con la verdad. Él sabía de la trascendencia del combate. Herir los lomos o cintura significaba destruir el cuerpo completo. El cinto de la verdad nos cubre la cintura y los expertos guerreros sabían que debían atacar allí. Es como la quilla del barco.
Los cañones de los enemigos se enfocaban en la quilla del barco. Si destruían la quilla, destruían el barco completo. La quilla del barco, es la parte más importante sobre la que se construye. Es como los lomos o columna vertebral para el cuerpo. Los lomos o cintura, parte inferior y central de la espalda, son las piezas que sostienen el esqueleto humano. Sin estos, no puede mantenerse firme o de pie, como la quilla para el barco. La herejía que da garantía de salvación al que muere en pecados dominantes, incluyendo el suicidio, es un ataque directo y asesino a los lomos espirituales del Hijo de Dios. Es una gran temeridad para todo cristiano, consciente de la guerra espiritual, no vestirse con el cinto de la verdad. Creo que hay millones que están saliendo sin el cinto de la verdad. Póngase el cinto de la verdad. Cúbrase, el ataque va a ser fiero ahí. Pero ampliemos más este asunto. Dos significados básicos e inseparables de ceñir los lomos con la verdad. Doctrina en la mente e integridad en el corazón. Primer significado. Ceñir los lomos con la verdad significa tener la doctrina en la mente y la integridad en el corazón. Voy a repetir. Significa tener la doctrina en la mente y la integridad en el corazón. La verdad de Dios no solamente debe de estar en la mente, sino también en el corazón o la voluntad. Ambas deben ir juntas. Sería una gran tragedia que un ministro del Evangelio tenga la doctrina en la mente sin integridad en el corazón. Un cuchillo bien afilado en las manos de un experto cocinero es de gran utilidad. Pero ese mismo cuchillo en las manos de un asesino, una tragedia. Es decir, que hoy en día encontramos muchas personas que tienen la Biblia y manejan con destreza las doctrinas fundamentales y las doctrinas de la gracia. Se la han aprendido hasta de memoria, pero no tienen integridad en el corazón. Es decir, que van a usar esas doctrinas como instrumentos para destruir al mismo pueblo de Dios. Porque cuando no se tiene integridad en el corazón, se malusa el consejo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que procurar es, además de la sana doctrina, es integridad en el corazón. Ore para que Dios le dé a sus dirigentes integridad en el corazón. Sí. Verdad doctrinal sin integridad, en segundo lugar. La gran confusión de muchos en estos tiempos es el resultado de escuchar a hombres predicando la verdad de Dios y, según su entendimiento, no encuentran discrepancia entre lo que estos predican y la sana doctrina. Voy a repetir, no encuentran discrepancia entre lo que estos predican y la sana doctrina. En otras palabras, cuando revisan el texto dicen, pero míralo allí, está en Juan, primera de Juan, la sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y le van a buscar la exégesis al texto, el original griego, el aoristo, un punto en la acción, y entonces van a decir, míralo ahí, pero está mal aplicado, lo veremos más adelante. El error regularmente no está en los libros que escriben o en las verdades que enseñan, que tienden a ser excelentes, sino en la aplicación a la casuística. Mencioné y presenté una cantidad de libros la semana pasada, ¿verdad? Libros exquisitos y buenos, pero no están allí sus problemas, sus errores, sino como hay medios eficaces hoy en día y en su propia comunidad, entonces aplican de manera insensata esas santas y buenas verdades. Dios es sabio, por eso Dios dice, todo es vuestro. Y dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero usted tiene que observar la conducta de los hombres y cómo aplican esas verdades de gracia. El gran peligro radica cuando el predicador, por ejemplo, aplica las doctrinas de la gracia a uno que no ha sido regenerado, dándole garantía de salvación de manera infundada o distorsionada. Pero para los no regenerados, por más promesas sin fundamento bíblico, y aunque se vistan de santos, la sentencia divina es, moriréis en vuestros pecados. La gran preocupación de esto tiene que ver con los niños, tiene que ver con nuestros hijos.
porque los hijos siguen el camino de sus padres. Y entonces padres que no saben la trascendencia de su rol, de vigilar sus propias vidas y de vigilar y cuidar las vidas de sus hijos, exponen a sus hijos a esta enseñanza y pueden mantener una consistencia con el error. ¿Cuántos murieron cuando Jim Jones? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Por qué? Porque sus padres fueron necios, no pudieron discernir, no vieron la trascendencia y se fueron con Jim Jones a Guyana. Vieron ese mundo de aparente felicidad y no se dieron cuenta de la dimensión de lo que estaban haciendo. Cuando no se tiene la verdad de corazón o integridad, se apela a las emociones y las doctrinas cardinales son disfrazadas. Nos preguntamos, ¿de qué forma se puede justificar un asesinato premeditado? ¿Que fue por amor? ¿Que fue por venganza? Un juez no tendrá por inocente aquel que tomó la justicia en sus manos. No matarás. No tiene acepciones sentimentales. Tomar la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, de igual forma, no invalida o anula el homicidio o el suicidio, mucho menos lo exculpa. Es perdonado cuando hay arrepentimiento y confesión, solo en su sentido espiritual y eterno. Sí, porque la iglesia no tiene calidad penal ni calidad civil. Entonces, las repercusiones son espirituales. Alguien cometió un homicidio, bueno, se arrepiente, pero para la cárcel es que va. Si en el país hay pena de muerte, fue un cristiano y cometió un vil asesinato, sí, está bien, se arrepintió, fantástico. Fue sincero su arrepentimiento, Dios dirá, pero la justicia terrenal tiene que aplicar justicia. Es decir, tiene que dar la condena, 30 años, 30 años. Pena de muerte, pena de muerte. De acuerdo a las estipulaciones jurídicas. Ahora, ¿cómo una persona que atenta contra su vida puede ahora, digámoslo así, cubrir su pecado, cubrir su condición? Porque ya no hay tiempo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, no hay un intervalo. Por eso hay que pensarlo muy bien. Pero cuando a pastores usted le abre la brecha, por cierto, ningún pastor verdadero comete suicidio. Dios jamás, Dios es fiel, jamás va a abandonar a los íntegros. Pero a los que están en ese feria y están jugando a la religión, se le abre un campo, una puerta, ¿verdad? Con mayor facilidad, una esperanza infundada. Y entonces todos esos pastores se hacen cómplices. Sí, es terrible el caso, no es tan sencillo. Yo ni sé cómo pueden dormir, de verdad. No sé, la mente embotada. Y peores son los que tienen una actitud neutral. No, yo no me meto en eso. Es un lío entre... ¿Qué lío qué? Esto es como el problema del aborto. Bueno, el problema del aborto es menor que este problema. Debería la comunidad santa de Dios concentrarse en este tema. ¿Por qué? Porque destruye todo el sistema inmunológico espiritual del pueblo de Dios y deja al pueblo de Dios sin defensa espiritual. Pero que la gente no está interesada en la verdad ni en la doctrina, sino en que se llenen las iglesias, en ofrenda, en diezmo, en carros lujosos, en gente bonita, gente con carro y los parqueos llenos, no por la integridad y la sinceridad y la fidelidad a Dios. Dios nos libre de ser mercenarios. Dios nos libre. Es un pecado demasiado grave ser mercenario. Por su descuido espiritual, y esto sí es importante, esto que voy a leer, por su descuido espiritual o por ser un infiltrado en el ejército de Jesucristo, uno que ha combatido el error y ha fortalecido la fe de muchos en el combate, puede, con las mismas piezas de la armadura de Dios, destruir los lomos espirituales de los descuidados dentro de la iglesia y cumplir con el propósito de Satanás. Es decir, que con la misma armadura de Dios se puede combatir a los que están dentro de la misma iglesia. Aquí está un soldado vestido. Sí, parece que está vestido para favorecer, pero es un infiltrado, o como se dice aquí, ¿verdad? Por un descuido espiritual, puede mal usar esas herramientas y acabar con medio ejército. Lógicamente, los hijos de Dios no los van a eliminar los del mundo, ni los falsos profetas, ni los profanos.
Ellos serán heridos, pero volverán sobre sus pasos. Pero los que están solamente en la esfera de la gracia van a sucumbir. Es una voz de alerta. Vana pretensión, amar la verdad sin conocerla. ¿Cómo usted puede decir que usted ama la verdad? Si lo que usted lee el libro de autores cristianos, lea su Biblia. El gran mal de hoy en día es el siguiente. Algunos pretenden amar la verdad sin conocerla, pero no se puede amar lo que no se conoce. Prefieren la lógica de la exégesis bíblica. Se confían tanto en ella que no toman tiempo para lo tácito o expreso de la Biblia. Les roban la verdad, como diría el sabio puritano, y ni cuenta se dan. Es como un hombre con un cofre lleno de oro que se confía tanto que lo abraza diariamente sin revisar lo que tiene. Le cambian el oro por hierro y continúa feliz y contento sin ni siquiera darse cuenta. Es decir, cuando usted no habla de su Biblia, porque usted está tan confiado, está ahí la verdad de Dios, pero usted no la abre. Se la robaron, se la cambiaron por ideas humanas, sincréticas, psicológicas. Y usted ni cuenta se dio. Y usted sigue creyendo que usted está en la verdad, porque no la revisa diariamente. Lógica sin integridad. La herejía del cristiano que muere en pecado, incluyendo el suicidio y va directamente al cielo, tiene mucha lógica, reputación y religiosidad. Pero cuando se usan estas cosas para corromper las verdades fundamentales de la fe, se cae al mismo nivel que el adúltero o el homicida. Esto es grave. Esto es grave. Caer en ese mismo nivel. El error peor que la ignorancia. Es preferible estar en ignorancia que en el error. El error está más lejos de la verdad. Morir de hambre es terrible, pero es mucho más terrible morir por tomar veneno. Es un camino expedito para llegar al infierno. Ahora, ¿cuál es el origen de caer en el error? Porque la gente piensa que pues, alguien de la noche a la mañana cayó en el error. Recuerda a mi hijo William Bayonet que me escribió, me dice, papi, me dijo de confianza Willy, me dice papi usualmente. Dice, Willy, ¿te das cuenta lo de este joven? Menciona su nombre, no lo voy a hacer ahora. Tenía esto guardado, pero tantas enseñanzas, tanta doctrina, y se exponen esta doctrina, y el artitaje sobre todo, es decir, el homosexual no es pasivo. La comunidad homosexual no es pasiva, es muy activa y muy avasallante, muy combatiente, es decir, muy influyente. Por eso yo le digo a mis hijos, mucho cuidadito. Y papi, mucho cuidadito. Ellos tocan las piernas, ellos tienen perfumes muy caros, ellos pasan la mano aparentemente con amor, son buenos en lo que hacen, son personas dignas de admiración. Son gente que usan la filantropía, que engañan con la filantropía porque tienen que compensar la dimensión de esa maldad y de ese pecado. Son muy sensibles, son poéticos, son mentes brillantes. Y entonces comienzan a confundir. Cuando viene a ver, alguien que tiene una pequeña inclinación, va creciendo esa inclinación, ¿verdad? Y si no tiene una doctrina firme, una confianza plena en Dios y un temor por Jehová de alejarse del pecado. Dice, hasta la sopa contaminada, aléjate. Entonces, en medio de ese altitaje, todo eso se va incrustando en el subconsciente, o en la mente, o dentro del ser. Y entonces, de la noche a la mañana, aparentemente, salen de que, oh, soy tal cosa. No, es que es un trabajo que se vino haciendo probablemente hasta desde la niñez. Ese personaje ha estado de la niñez en el mundo del arte. Eso es lleno de demonios. Esos estudios de televisión están llenos de demonios, de influencias demoníacas. Esos conservatorios de música. Mis hijos estudiaron en escuela elemental. Mi esposa estaba todo el tiempo allí con ellos, pero veíamos. Salieron ilesos, para la gloria del Señor, pero llenos de bailarines, con tendencia a la homosexualidad. Profesores probablemente también que pudieran haber tenido una inclinación. Es decir, es un riesgo muy alto realmente. Por eso es que las escuelas de música cristianas son importantes. Y mientras más influencia cristiana podamos tener, los colegios cristianos también. No es que no vamos a salir del mundo, pero esa influencia del mundo es muy agresiva, ese es el término, es muy agresiva. Es como el que se quita la vida. Eso fue de la noche a la mañana. No, eso fue un trabajo, como decía William Bayonet. Es un trabajo, entonces cae en el subconsciente, te va directamente al cielo. Y eso quedó en el subconsciente. Eso ahora hay que sacarlo de ahí. Y ese hombre sigue predicando con eso que dijo. Y sigue dando conferencias. ¿Verdad que la misericordia de Dios es grande?
Es grande la misericordia de Dios, muy grande. Y hay de los neutrales que se han hecho los chivos locos, que saben la dimensión del asunto, pero que están gordos con tanta bonanza y con tanta bendición y proyectos de templo y de obras de misericordia. Es mejor la obediencia, pastores, al sacrificio, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Después no digan que no se lo dijeron. Dios mandó su profeta, su Micaías, para decírselo con claridad, que no hay neutrales. No, que usted qué. Que usted qué. El neutral está inclinado hacia el mal, hacia lo malo, hacia lo aberrante. Aquí no hay neutrales. Usted está con el bien, usted está con el mal. Usted está con la vida o está con la muerte. O está con los pro-suicidas o está con los que combaten a los pro-suicidas. Doctrinalmente. Porque el gran problema aquí es conceptual. Y la guerra es conceptual, no es personal. Esto no tiene que ver con nadie, ni con nada en sentido personal. Es conceptual. Por cierto, yo tengo 56 años. Digo 56. Lo voy a cumplir ahora en agosto del 2020. Es decir, yo estoy clarito. Y perdónenme que use el yo. Pero estoy claro en cuanto a mi existencia, que es breve. Puedo partir en cualquier momento. Pero me programo, digo, a lo mejor dure 15 años o 20. Dice 70, 80, lo más robusto. ¿Verdad? Pero estamos dejando legado, porque sabemos que esto no se acaba aquí. A nuestros hijos, a nuestros nietos, para que continúen esta lucha. A nuestros pastores, a nuestros jóvenes de nuestras iglesias, para que continúen. Porque esos personajes van a morir, porque no es personal. Ellos van a morir. John MacArthur va a morir y va a dejar su herejía. John Piper va a morir y va a dejar su herejía. Charles Stanley va a morir y va a dejar su herejía. Y yo también voy a morir. Pues, pastor, ¿y cómo usted se compara? Somos siervos de Cristo todos, no importa la dimensión que se pueda tener, ni la influencia, ni los views, ni los millones que se puedan tener. Somos siervos de Cristo. Claro está, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Usted fue hallado un fiel ministro de Cristo, usted no, a la oscuridad eterna entonces, a la oscuridad eterna. Pero por una sola doctrina, sí, claro, uno se salva también por una sola confesión, porque por creer en Cristo. Se salva uno por creer en Cristo, implica todo. Y se reniega la fe por una expresión, no creo, y punto, rechazo. De eso se trata. Es tan sencillo como eso. Es un legado. Ahora, volvamos al punto. ¿Cómo es que se cae en el error? Si usted está interesado, para que no caiga en el error. ¿Cómo se cae en el error? Primero, descuido espiritual. Caer en el error no es casual. Es el resultado del descuido espiritual. Desobediencia y un permanente autoengaño. Es afrentar al espíritu de gracia. ¿Usted me escuchó? Léase la epístola a los Hebreos. Afrentar al espíritu de gracia. Usted que defiende tanto a los que se han extraviado. Defienda la gloria de Dios. Ore por los extraviados. Dígale, Señor, ten misericordia, pero póngase del lado de Dios. No dé la impresión como que usted está del lado de los que han apostatado, como que usted se ha vuelto tan romántico y se ha inclinado como para que la gente como que lo acepte. Lo del mundo. Para que digan que usted sí tiene amor. Porque eso es lo que damos, la impresión que damos, los que presentamos el mensaje del Evangelio, nos acusan siempre de que no tenemos amor. No, perezca tal pensamiento. El amor es la verdad. Y la verdad se dice con amor, pero se dice. Es el resultado del descuido espiritual. Desobediencia y un permanente autoengaño. Es afrentar al espíritu de gracia. Mucho me deleitaba con algunos de los que fueron mis maestros cuando estudiábamos las exquisitas doctrinas de nuestra fe común. Y me he preguntado, ¿cómo han podido caer tan bajo al menospreciar o torcer verdades en las cuales nos gozábamos? El ejemplo de Amón y Tamar nos puede ilustrar muy bien este cambio. Amón odió a Tamar con la misma intensidad con que usted lo sabe, sino infatuación, que es un sentimiento necio y tonto. Al parecer, algunos se infatuaron con la verdad. Es decir, que no era amor realmente a la verdad, una infatuación. Y así como amaron la verdad, así han llegado hasta aborrecerla y a odiarla, porque la verdad no es fácil. La verdad, la verdad. La verdad. Juan 3:16, ¿usted cree que es fácil? Pero Pastor Bayonés, Juan 3:16 lo que habla es del amor. Léalo bien. ¿Quiere que se lo lea? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice su Biblia? No se pierda. Usted muestra el amor de Dios, pero para que no se pierda. No se pierda ¿dónde? En el infierno.
porque eso es el amor de Dios. La intensidad del amor de Dios tiene que ver con la dimensión del infierno y de la condenación. Por eso es que ese amor es tan grande, porque te vino a librar de qué? Del infierno eterno, porque hay una salvación eterna. Pero cuando tú ves que familiares se fueron a la eternidad sin Cristo, y entonces ¿de qué lado te pones? O cuando murieron en sus pecados, como dice el Señor, en vuestros pecados moriréis, en el acto de vuestros pecados moriréis. Entonces te dice, pero espérate, que aquí como que hay un acto de justicia en Dios, y te crea un resentimiento y una amargura. ¿Cuántos en un momento determinado lo han expresado? Sí, fue cuando murió mi hija, o fue cuando tuvo un accidente, o fue cuando pasó algo. Sí, guardaron resentimiento contra Dios, como Judas. ¿Cuál fue el problema de Judas? La amargura. La amargura. Judas era celote. Celote. No se olvide de eso. Era un celote. Y decía, esto tiene que repartírselo a los pobres. ¿Y cómo es que esta mujer hace eso? Si él hubiese sabido ese frasco de perfume, una amargura en el corazón, y al mismo tiempo era ladrón. Es decir, un pecado lo llevó a otro. ¿Y cómo terminó? Primero ladrón, luego traicionero. ¿Y qué se podía esperar de un ladrón, un traicionero? Uno que negó a su Señor. Terminó con el suicidio. Esa es la historia, no es otra. El que anda en integridad no se suicida, ni la gracia se le aparta. Es que usted no entiende, dirá alguien. Es los problemas cerebrales, el litio. Usted no entiende que usted... ¿Cómo que no entiendo? Y Pablo tenía litio. Y Esteban. Y David. Por amor a Cristo, no dañe su fe, no dañe la hermosura de su fe. Una fe que termine en suicidio, una fe que fracasó, su fe fracasó. Entiéndamelo, fracasó. Usted es una vergüenza y usted se gloria en su vergüenza. Y usted exhibe su vergüenza hasta en público. No lo haga. Vuélvase a Dios de todo corazón, vuélvase a Dios. Dependiendo del juicio de otros. Recuerde, el origen de caer en el error. 1, descuido espiritual. 2, dependiendo del juicio de otros. Descansar en el juicio de otros es conveniente cuando somos niños. Mantenerse siendo niños sin crecer es una enfermedad. Ser niños fluctuantes es una deshonra al ministerio del Santo Espíritu de verdad, ya que es Él, el Espíritu Santo, quien da crecimiento espiritual al creyente. La niñez espiritual es el resultado de no ejercitar el discernimiento. No importa, ya mi pastor interpretó. No. Váyase a la exégesis bíblica. Lea continuamente su Biblia. Idolatría en tercer lugar, idolatría a las personas. Adorar a un hombre no significa solamente postrarse físicamente ante él. Es tener una veneración tan grande que sus palabras dejan de ser sondeadas con la palabra de Dios. El clamor sigue siendo voz de Dios, no de hombre. En cuarto lugar, coquetear con el error. Acercarnos, y último lugar, acercarnos al error por curiosidad puede llevarnos a la incredulidad y al escepticismo. Ojo con eso. Huid de las pasiones. De igual forma, huid de las falsas doctrinas. En esta guerra espiritual sin cuartel, es una temeridad coquetear con el error. Cuando no se ama la verdad con pasión, se cometerá adulterio con el error. Si así se ha hecho, la exhortación del Espíritu Santo es a retornar al primer amor. Usted dice, eso no es nada, usted está coqueteando. No vaya a la esfera del error, ni se meta. Salga de ahí, límpiese, limpie sus pies, huya, como hizo Spurgeon cuando se dio cuenta del declive. Huyó. Dice, no, aquí no. Mi familia corre peligro, mi iglesia corre peligro. Y si no atacan, me atacan. No es asunto como Mao Zedong, que dijo, si nos atacan, contraatacaremos. No. No es que si nos atacan, no. Es que si usted no ataca con la verdad de Dios, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Y aquellos que te acusan y te dicen, pero es que ahora él se ha dedicado nada más a hablar de un solo tema. Dice la Biblia, insiste en esto. Y William Gurnall añade y dice, mira, cuando te acusen de eso, hasta que tú no veas cambios, sigue con el mismo tema. Estamos convencidos de la dimensión, de la misión y de la labor que estamos haciendo. Para no caer en el error, entonces, ¿qué hacer? Verdadera integridad. La integridad cubre las imperfecciones. Vamos llegando al punto ahora. ¿Mueren los cristianos con pecado en el corazón? Bueno, la integridad cubre las imperfecciones.
Uno de los argumentos de los que sostienen la herejía del cristiano que muere en pecado es la imposibilidad de vivir una vida irreprensible. Consideran como una utopía la advertencia divina de buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero el imperativo de vestirnos con el cinturón de la verdad desvanece este perverso argumento, ya que el énfasis es a la integridad. La vida del cristiano no es perfecta. Es por esto que la integridad cubre sus imperfecciones. Ahí está. Dirá alguien, no es utópico, sin santidad nadie verá al Señor. Es utópico, pero es que es un mandamiento que está ahí. Ahora, ¿cuál es el respaldo de esto? El cinto de la verdad. ¿Y de qué habla el cinto de la verdad? De integridad en el corazón. Es decir, que la integridad cubre lo que falta. Integridad versus inmunidad para pecar. ¿Cómo ha confundido el enemigo a muchos? Les ha hecho creer que la gracia de Dios es inmunidad para pecar. Pero como dijera el antiguo himnólogo, su gracia, ¿qué hizo? Me enseñó a temer. No me enseñó a pecar, ¿no? Ni me enseñó a suicidarme. Me enseñó a temer. La integridad, cual cinturón de la verdad, es la fuerza de toda virtud. ¿Me permite repetirlo? Cópielo. Retroalimente. La integridad, cual cinturón de la verdad, es la fuerza de toda virtud. Ciertamente, es la integridad la que cubre las deficiencias de los verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que cubre la deficiencia de los verdaderos cristianos? La integridad. Tú un hombre íntegro, Dios lo sabe. No se olvide del Salmo 32, en cuyo espíritu no hay engaño. Satanás es muy astuto en la forma en cómo trata de corromper la verdad del evangelio. Es una serpiente, la serpiente antigua. En su sentido práctico, la justicia de Cristo imputada cubre las deficiencias de los íntegros de corazón, no la de los profanos y apóstatas que toman en vano la sangre del cordero inmolado. Es decir, sí, ciertamente esa sangre cubre ¿a quiénes? A los íntegros de corazón, pero no a los profanos. No le ponga la bandera en el ataúd, no le ponga la bandera, no le ponga la bandera de la gracia en el ataúd ni en el memorial. Usted profanó lo sagrado. Algunos, procurando vindicar al llamado cristiano que se suicida, preguntan con cierta altivez: ¿es que acaso ignoráis el alcance de la sangre de Cristo? Estas personas pasan por alto la diferencia entre el poder y el alcance de la sangre del cordero inmolado. Usted tiene que distinguir estos dos puntos. El poder y el alcance. Esta preciosa sangre es poderosa para salvar, si fuese posible, al diablo. Pero su alcance se limita a los amados o a los elegidos de Dios. Dice la Biblia, y darás a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará, no al mundo, no, porque no a los profanos, no a los suicidas, no, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Integridad moral versus integridad evangélica. Algunos no han logrado distinguir la integridad moral de la integridad evangélica. Esta integridad evangélica o piadosa no es casual. Es el resultado del pacto hecho por Dios con sus elegidos. Dice la Biblia, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es precisamente lo que diferencia a un regenerado de uno que no lo es. Tiene que ver con la sinceridad de corazón y en cuyo espíritu no hay engaño. Fidelidad de Dios hasta el final para los íntegros. Esto es una verdad maravillosa. Fidelidad de Dios hasta el final para los íntegros. Hay personas que dicen que Dios nos preserva a sus hijos de cometer y de permanecer en pecados aberrantes. Hay personas que dicen que Dios no libra a sus escogidos del dominio definitivo del pecado. Qué apostasía tan grande. Pero lo escriben en los blogs. Lo escriben de manera tan sutil que la gente lo lee rápidamente y no lo pasa porque han confiado tanto. Una herejía como esa no se puede pasar. De hecho, alguien escribió eso y prometió que lo iba a borrar. No lo borró. ¿Por qué? Porque borrarlo implicaba condenar toda una estructura.
Es como que un adventista hoy en día llegue a la luz y diga algo acerca de la profetisa. No, no lo va a quitar ni lo va a confesar, porque o sale de ahí o lo ponen en disciplina, porque destruye todo el sistema que se sustenta en las interpretaciones de una mujer. Debemos de entender la dimensión de este asunto. Es más grave de lo que imaginamos. Un íntegro jamás será abandonado por Dios. Los pecados de David fueron grandes y muy escandalosos, pero a diferencia de Agitofel, quien carecía de integridad evangélica, no murió sin confesar su pecado. De igual forma podríamos comparar a David y a su integridad con el rey Saúl. Sus pecados, los de David, fueron más escandalosos moralmente que los de Saúl, pero la integridad marcó la diferencia del final de ambos. La misma compasión o la misma comparación se podría hacer con Pedro y Judas. Uno lloró amargamente y con sinceridad de corazón se arrepintió, el otro se ahorcó. Lo que hace evidente la integridad piadosa es el final de un hijo de Dios. Grábese esto, retroaliméntelo. Lo que hace evidente la integridad piadosa es el final de un hijo de Dios. No es ni cómo comienza, aunque el comienzo es importante. No es ni cómo va en el camino, aunque ir en piedad es importante porque probablemente esto determine el futuro. Es como uno termina, como el ladrón en la cruz. Comenzó mal, en pecado y en maldad, pero escuchó el evangelio cuando era ladrón en la cruz. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ciertamente que subió el corazón, sus palabras fueron sinceras y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Integridad y justificación por la fe. El enemigo es experto en confundir. Sus instrumentos favoritos son los intelectuales cristianos con reputación. Algunos de estos, tratando de mostrar un alcance insólito de la gracia de Dios, enseñan con sutileza que la justificación por la fe cubre hasta a los deshonestos e hipócritas. Justifican la salvación de los que mueren en pecado y con pecados dominantes como el suicidio, aludiendo a un perdón sin arrepentimiento, es decir, forense, y a un texto bíblico inaplicable para uno que muere negando la fe, como el siguiente: la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ataque despiadado a la doctrina de la justificación por la fe. Es de lo que se trata aquí, más que del tema del suicidio. Es un ataque despiadado. Nunca se había visto un ataque tan despiadado, ni en los tiempos de la iglesia papista, cuando Lutero se levantó y cuando se levantó Calvino, Zwinglio, John Knox, cuando se levantaron esos hombres y levantaron la bandera de la fe, más el justo por su fe vivirá. Nunca como ahora ha habido una herejía tan aborrecible, tan sutil y pecaminosa, que vaya en contra de la doctrina de la justificación por la fe. Por eso se dice en el libro La nobleza de Dios, el asunto es grave. El ataque es despiadado, porque es despiadado y mortal. La intención es la destrucción total del cuerpo doctrinal de la fe cristiana. Pero no lo he visto así, diría alguien. Estudie bien el caso y que después no diga, yo no lo sabía, se lo están diciendo. Es la destrucción total del cuerpo doctrinal de la fe cristiana. Satanás sabe que contaminando las verdades fundamentales conduce a los creyentes a tener un juicio corrompido, porque eso es lo que tenemos hoy en día, no solamente con relación al suicidio. Hay un juicio corrompido con relación a la evaluación o al juicio que se pueda tener con relación a los del mundo y al sistema mundano. Un juicio corrompido. El argumento sutil de la escuela del cristiano que muere en pecado y va directamente al cielo es el argumento acerca de la imposibilidad de un justificado en Cristo morir en santidad de forma irreprensible, como enseña la epístola de Judas en su versículo 24. Y aquel que es poderoso, se trata del poder de Dios, es el exégesis, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la alegría que nos preserva. El poderoso es Dios. No va a dejar que seamos más tentados más de lo que podamos llevar. Uno de los maestros de la escuela del cristiano suicida pregunta con temeridad, refiriéndose a cristianos:
¿Piensa a alguien que va a morir sin pecado en el corazón? Nos parece escuchar al mismo Averno o diablo con esta insinuación malsana. Es una expresión de derrota que atenta contra el ánimo a vivir una vida en santidad. Esta retórica diabólica pasa por alto en los justificados por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo la evidencia y requisito de la integridad para ser salvos. Integridad y salvación. Este punto aquí es clave para poder entender la gran inquietud. ¿Mueren cristianos con pecado en el corazón? El Salmo 32 nos ayuda a entender la relación entre integridad y salvación. Responde la pregunta acerca de la posibilidad de que un cristiano muera con pecados dominantes en el corazón, incluyendo el suicidio. Para que nadie vaya a malinterpretar de forma prejuiciada la verdad de Dios, el salmista David comienza atribuyéndole soberanía a Dios en el otorgamiento de su perdón. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, dichoso, ha sido favorecido por Dios. ¿Quién es el favorecido? El hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Como bien diría un sabio puritano, a todos les gusta creer esto, pero el pasaje bíblico presenta una condición, requisito o evidencia, y en cuyo espíritu no hay engaño. En el otorgamiento de su perdón, con sus procesos e implicaciones, Dios pesa en balance el corazón. ¿Qué hace Dios? Pesa en balance el corazón. La obtención del perdón será el resultado de la sinceridad del que ha pecado. La integridad, sin lugar a dudas, cubre las deficiencias del cristiano. La gran bendición es que Dios aprueba el íntegro aún cuando no esté libre de pecado. ¿Me permite decir esto? Y para que muchos puedan retroalimentar. La gran bendición es que Dios aprueba el íntegro aun cuando no esté libre de pecado. Compasión para el íntegro. Dios no aprueba el pecado del íntegro. No aprueba el pecado de nadie, pero no aprueba el pecado del íntegro. No es justificado, Dios lo aprueba. Dios no aprueba el pecado del íntegro, pero lo mira con misericordia y no con ira. De ninguna forma se debe confundir el pecado del verdadero Hijo de Dios con la integridad, porque Dios no lo hace. Seriedad de la vida cristiana. La vida cristiana es algo muy serio. Es la integridad la que declara con cuánta seriedad la hemos tomado. Es decir, usted no es una persona íntegra, usted es un charlatán, usted no ha tomado la vida cristiana de manera seria. La comunión íntima de Dios es con los limpios de corazón. Solo ellos verán su poder y su gloria. Sin lugar a dudas, los que tienen buena reputación ante su trono de gracia son los íntegros. La respuesta a la pregunta, ¿mueren todos los cristianos con pecado en el corazón? Es la integridad. Mire, no hay mayor satisfacción que pueda tener un escritor que cuando se entiende lo que escribió. Mi hijo William Bayonet, cuando tomó el libro, ya lo había revisado, porque en la iglesia lo hemos revisado y repasado, pero me dijo, papi, regálame un libro. Y entonces en esta pandemia, esta cuarentena, se fajó a leer su libro. Y me retroalimentó y dijo, papi, lo entendí tan bien. Y me dijo, entonces la respuesta es integridad. Pero para esa misma semana, un doctor en Valdosta también estaba leyendo el libro y me escribió y me realimentó o retroalimentó. Me dice, lo entendí. La clave, ¿cuál es? La integridad. Ignorancia o autoengaño para pecar. La gran distorsión que algunos hacen de la doctrina de la gracia es en algunos casos por ignorancia. En otros, para poder justificar sus propios pecados y los de otros. Pero Dios en el pacto de gracia demanda más que obediencia perfecta, demanda integridad. Lo que le molesta al diablo no es la perfección. Al diablo no le molesta porque sabe que nosotros no podemos realmente, nuestra condición pecaminosa, lograr en un sentido práctico la perfección. A él lo que le molesta es la integridad. Lo que le molesta al diablo no es que seamos perfectos, sino íntegros. Dios exhibió delante de Satanás la integridad de Job. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No perfecto, en su sentido absoluto del término, pero sí íntegro.
De igual forma, aun cuando Natanael tenía un error de discernimiento propio de su tiempo, sin embargo era un hombre íntegro. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios demanda integridad y aborrece la hipocresía. La mentira, sin lugar a dudas, es un pecado grave. En algunos países es un pecado federal. En la lista de los pecados, en la lista de los que no tendrán parte en el reino de Dios se encuentran los mentirosos. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dar posibilidad de salvación a un mentiroso, aun cuando tenga la vestimenta de cristiano, es negar en esencia el carácter santo de Dios. Tristemente, en la escuela de la doctrina del galardón completo, o la escuela de la doctrina del galardón completo, tiene la temeridad de asegurar que Ananías y Zafira despertaron en la presencia de Dios. Pero la Biblia es muy precisa cuando afirma que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. De eso fue que hablé al principio de la exposición, de los profanos. Usted googlea y cuando busca pecados imperdonables o pecado de muerte, usted va a encontrar cientos de estudios sustentados en la herejía del norte, porque extrapolan, transfieren, hacen transferible, y se ha llenado de engaño de tal manera que han vindicado a Ananías y Zafira y murieron en sus pecados. Mire, déjele eso a Dios. Incline la balanza en Esteban, que murió siendo lapidado por su fidelidad a Dios. No la inclinen a Ananías y Zafira. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué vindica a aquellos que apostataron, que negaron su fe y que le mintieron al Espíritu Santo? Usted está motivando eso en su iglesia. ¿De qué lado es que está usted? En el ejército de Cristo estamos del lado de Cristo, de la verdad. Somos del ejército, del batallón, de los que procuran con humildad la gracia de la santidad. Los íntegros mueren con el cinto de la verdad puesto. ¿Me escuchó? Los íntegros mueren con el cinto de la verdad puesto. Si yo le preguntara a mi suegro, que me está viendo aquí, don Rafael, ¿cómo piensa usted que va a morir? ¿Con el cinto de la verdad puesto o se va a descuidar? Respóndame de donde me esté escuchando. Don Rafael, ¿cómo va a morir usted? Él responde. Allí escucho su voz y responde. Desde ahí, ¿cómo va a morir usted, don Rafael? ¿Con el cinto de la verdad? Él responde, ya a sus 80 y cuántos años, 84. A sus 84 años morirá por la gracia de Dios con el cinto de la verdad. Y usted que tiene 20 años, usted que tiene 30, usted que tiene 40, usted que tiene 50, va a morir como un charlatán, como un desarmado. Decía Charles Swindoll en su cumpleaños, pensando en la biografía de Saúl, decía, yo no quiero morir como un viejo charlatán. Los viejos charlatanes son los pastores charlatanes que destruyen las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Y que incitan a las personas a morir sin el cinto de la verdad. Pero don Rafael dice no, a mis 84 años yo moriré con el cinto de la verdad. ¿Y usted con qué va a morir? ¿Va a morir desarmado? Porque usted va, de esta armadura de Dios, usted va a recibir un manto de gloria. Un íntegro no muere en pecados deliberados o dominantes, sin arrepentirse ni confesarlos. La persona íntegra confiesa su pecado con tanta pena que Dios, al ver a su amado hijo en peligro de caer en el desaliento, lo consuela en lugar de reñirle. Un consuelo divino significa una plena restauración, como Elías cuando fue sustentado por Dios en medio de la depresión. El rey David cometió en un periodo de su vida pecados muy abominables, pero no murió en ellos. Finalmente, con el cinto de la verdad puesto al momento de nuestra muerte, pasamos del manto carnal al manto de gloria. Voz de Dios, no de hombre. Debería ser el clamor del pueblo de Dios. Sí, Señor. Recomiendo que usted vaya a su Biblia, la escudriñe y ore en espíritu de oración y cuide a su familia. Mi gran preocupación es por las familias, para que la doctrina del error no los endurezca y tengan familias hermosas, pro vida, que condenen lo malo, que no aplaudan
ni aborto, ni suicidio, ni eutanasia, ni vindiquen a los que han apostatado de la fe. Oh, la gracia, la gracia de Dios que nos enseña a temer y que nos lleva a vivir una vida de santidad. Que Dios lo cubra con el manto de su alegría y que usted pueda vivir bajo la luz de esta esperanza gloriosa. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.